Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por acompañarnos en otro devocional Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte del ya 2 de noviembre de este 2023. Damos muchas gracias a Dios porque pues prácticamente estamos arrancando el penúltimo mes. Y qué mejor manera de hacerlo, qué mejor manera de arrancar este día también con una porción de la escritura, con una palabra de esperanza. En verdad agradecemos mucho el que usted nos acompañe en estas reflexiones, donde no buscamos hacernos famosos, no buscamos hacernos populares, no se trata de que yo me siento aquí en mi trono de sabiduría y comparto mi filosofía, no. Es este gran regalo que tenemos de poder abrir el tesoro de la palabra de Dios y de esta manera poderlo conocer más a Él. Y yo quiero que usted me acompañe el día de hoy a una lectura. El pasaje es el Evangelio de Juan. Para ponernos un poquito en contexto, recordemos que venimos hablando sobre una serie que se llama Un llamado a la libertad, basada en la epístola a los Gálatas. Y bueno, en este llamado a la libertad, el pastor Edgar Cerez nos compartía el domingo pasado acerca de la libertad para no volver atrás. Hemos sido llamados a ser libres para ya no volver atrás, ¿no? Por ahí es muy famoso este canto de no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ¿no? Entonces yo quiero que me acompañe ahí en su Biblia. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 8. Vamos a leer lo que sería la porción de los versículos 31 al 36. Juan 8, 31 a 36. Para que meditemos acerca de esta verdadera libertad, para ya no volver atrás, la cual encontramos en Cristo Jesús. Veo que por aquí ya tenemos saludos, me da mucho gusto el que nos esté saludando, quiere decir que entonces todo esto corre muy bien y doy muchas gracias a Dios. En verdad es una bendición cuando vemos o identificamos los nombres que pues fielmente nos acompañan, no por fidelidad a nosotros somos hombres, y como dice la palabra, no somos como la sombra que pasa. Nos da gusto ver la fidelidad para con Dios que tienen las personas, los hermanos que nos acompañan. Entonces, haré una breve oración y procederemos a la lectura del pasaje. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, cuántas gracias te damos, Señor. No nos cansamos de darte gracias por la oportunidad de un nuevo día, porque un nuevo día significa nuevas oportunidades de vivir para ti. Un nuevo día significa nueva vida, y Padre, tú la has dado en abundancia a través de Cristo Jesús. También te damos gracias por tu palabra. Guíanos, oriéntanos en tu palabra, Señor, que no sean mis pensamientos, mis creencias, mis filosofías, que sea tu palabra la que nos guíe, la que nos oriente y nos llene de esperanza para este día. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues me voy a permitir para todos ustedes leer el pasaje. Les repito, es Juan capítulo 8 a partir del versículo 31. Dice así: Jesús les dijo a los que creyeron en él. Note usted esto es muy interesante, ¿eh? No está hablando a los fariseos. Si usted ve el contexto del pasaje, estaba discutiendo con los fariseos, estaba discutiendo con algunos judíos que le resistían, pero aquí se está dirigiendo a los que creyeron en él y les dice: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Un pasaje muy conocido, de hecho es el pasaje que usan como lema en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces viene la respuesta: pero nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús les contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Quiero repetir este último versículo.
Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Mi hermano, mi hermana, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo dejar determinado vicio? ¿No? ¿Por qué no puedo cambiar en esta actitud? De repente soy irascible, de repente soy depresivo, y por más que lo intento, asisto a la iglesia, leo la Biblia, pero no puedo cambiar, me cuesta cambiar. O de repente nos preguntan, ¿no? Hermano, es que traigo a mi esposo a la iglesia, se sienta, escucha el mensaje, pero no cambia. Traigo a mis hijos a la escuela dominical, pero no cambian. Y genera este sentido de frustración. ¿Por qué? Porque en el fondo no me siento libre. Pero lo que nos está diciendo aquí Jesús es que nosotros conocemos la verdad si permanecemos en sus enseñanzas. Y al conocer esta verdad, permaneciendo en sus enseñanzas, entonces conocemos la libertad. Entonces, es muy importante que tengamos presentes que no somos libres por simplemente haber hecho una confesión. Pensamos que el hecho de haber sido llamados al frente de la iglesia y que las personas se pararan y nos acompañaran en una oración y entonces nosotros confesamos, sí, Señor, te recibo en mi corazón, perdóname por mis pecados, sí, quiero seguirte, etc. Pensamos que ahí ya somos automáticamente libres. Y por eso le decía yo, ponga mucha atención en lo que acabamos de leer, ¿no? Porque Jesús se voltea y le da una lección a los que creían en él, es decir, a los que, digamos, habían hecho esta confesión de fe. Es cierto, ya creían en él, pero el llamado que les hace Jesús es, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen firmes en mis enseñanzas. Y entonces sí conocerán la verdad y serán libres. Es cierto, cuando yo acepto a Cristo, automáticamente soy libre de la condenación del pecado. Pero si yo quiero caminar en una verdad plena en mi vida, yo tengo que seguir sus pasos. Entonces no somos libres por haber hecho una simple confesión, porque esto sería muy similar como unas palabras mágicas, como un abracadabra. No somos libres por haber pasado al frente y que otros oraran por nosotros, porque entonces estaríamos abocados, estaríamos enfocados a un momento. No somos libres por haber sentido bonito cuando hicimos nuestra declaración de fe, por haber sentido calorcito o cosas por el estilo. No. Nosotros somos libres cuando caminamos como discípulos. Somos libres en la medida en que vamos descubriendo y vamos conociendo la verdad del Evangelio. Y no hablo de la verdad del Evangelio en sí mismo, porque el Evangelio es verdadero, sino cuando vamos conociendo la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Y es entonces cuando, en verdad, comenzamos a conocer la libertad. ¿Por qué? Porque comenzamos a conocer nuestra condición y comenzamos a conocer cada día más a Cristo. Pero ojo, porque tú y yo podemos vivir bajo falsas libertades, podemos vivir bajo el engaño de falsas libertades. Como pueden ser, por ejemplo, estos vicios que parecen brindar una falsa seguridad, ¿no? El cigarro, el alcohol, alguna droga. Le puedo compartir que yo fumaba demasiado, ¿no? Y mis razones por las cuales yo fumaba demasiado es que eran pretextos realmente, ¿no? Es que gracias al cigarro yo voy bien al baño, ¿no? Me ayuda a la digestión. Es que con el cigarro se me quita el frío. Cuando de repente pasaba alguna situación y yo me sentía nervioso o con miedo, es que el cigarro me tranquiliza, ¿no? Yo me dedico a la música y cuando de repente tenía que tocar en público, mi cigarrito antes de salir al escenario, ¿no? Me acuerdo alguna vez que tembló muy feo y mi cigarrito para el miedo. Y entonces, al punto al que yo quiero llegar es
que podamos notar cómo es un engaño que nos da una falsa seguridad. También puede suceder con las personas. Pensamos que hay determinadas personas que nos brindan un falso bienestar. Y entonces pensamos que nuestra vida gira en torno a nuestro papá o a nuestra mamá, ¿no? Y que nuestro bienestar gira en torno a nuestra pareja o a determinado amigo. A veces el engaño se da en actividades, ¿no?, que parecen brindarnos una falsa estabilidad, y entonces me dedico a cierto deporte, me dedico a cierto hobby como la lectura, como el cine. Y ojo, por favor, no quiero decir que todas estas cosas sean malas. No quiero decir que el tener confianza en un padre, en la pareja, en el amigo, en el deporte, en un hobby sean malos. Podemos hablar de que sí hay problemas con el vicio, el cigarro, el alcohol, la droga, y me atrevo a extenderlo a la Coca-Cola, me atrevo a extenderlo inclusive a la comida. Que no es correcto de repente perdernos en la glotonería de la comida, ¿no? Pero no es malo el de repente tener confianza en el padre, en la pareja, en el amigo, o en algún deporte, en alguna actividad. Pero te quiero dejar esta pregunta. ¿Qué pasa si por algún momento ya no disponemos de ese padre, de ese amigo, de esa pareja, de ese deporte, de esa lectura, del cine? ¿Cómo queda tu corazón? Porque yo te puedo decir que era terrible cuando abría yo desde que sacaba yo la cajetilla del bolsillo de mi chamarra y ya no sentía peso. Y parecía que mi mundo se derrumbaba porque me había yo quedado sin un cigarro. ¿Qué pasa cuando mi vida gira en torno a mi papá? Mi papá lo es todo. Él es la sabiduría que yo sigo. Y el día que mi papá ya no esté, o mi estabilidad emocional está en mi pareja y yo solamente sé amar a través de mi pareja. Y si mi pareja me deja, si mi pareja me traiciona o simplemente muere, disculpen ustedes lo trágico de mi ejemplo, hay canciones que dicen mi mundo se acaba. ¿En verdad? Porque si lo analizamos, todas estas cosas no son más que nuestro Abraham, en el sentido en el que lo refieren los judíos y los fariseos en el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Donde pensamos que somos libres por tenerlos. Pero los judíos olvidaron que ya habían sido esclavos. Es triste ver el pasaje porque dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie, como si el simple hecho de haber sido descendientes de Abraham nunca hubiera significado una esclavitud. Pero cuando nosotros revisamos la historia, nosotros vemos que Israel fue esclavo 400 años de Egipto. Fueron esclavos de los moabitas. Basta leer el libro de Jueces para ver cómo hubo una opresión por parte de los moabitas, de la amonita. Fueron esclavos de los filisteos. Recordará usted que inclusive los filisteos hasta capturaron el arca. ¿Y qué me dice del cautiverio asirio? Por ahí del 722 a.C., o del babilonio, que fue todavía más severo, por ahí del 586 a.C. Es lo triste de cuando de repente nuestra memoria no funciona y se nos olvida el pasado, simplemente por excusar a nuestro Abraham, en el cual pensamos somos libres. Pero lamentablemente, mi hermano, mi hermana, tarde o temprano, y más cuando estas cosas nos faltan, conocemos nuestra condición miserable. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en cosas que en realidad solamente son un espejismo de libertad. Y descubrimos tristemente que seguimos siendo esclavos, esclavos del pecado, esclavos del vicio, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestras amarguras, de nuestras envidias. Pero ojo, no es cuando escuchamos de Cristo cuando conocemos la verdadera libertad. Es cuando seguimos sus pasos
cuando comenzamos a vivir la verdadera libertad. No está en la simple asistencia a un culto dominical. No está en la simple confesión de fe, que es bastante. Cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es un gran paso. ¿Por qué? Porque Dios en su fidelidad nos rescata del juicio eterno, nos rescata de la muerte segunda, nos da vida eterna. Pero si en verdad queremos experimentar la libertad, es cuando seguimos sus pasos y dejamos de vivir como esclavos y ahora vivimos como hijos. Entonces, la invitación es atrevernos a seguir nuestra vocación de fe con santidad. Y cuando digo con santidad, no estoy hablando de hacernos el propósito de ser buenos como un simple acto moral o conductista. No. Hablo de vivir nuestra santidad como la plena convicción de que hemos sido separados, de que hemos sido apartados para vivir para Él. Y no ser presa de nuestros falsos Abraham. Ser cristiano no es pertenecer a un grupo por pertenecer a un grupo. Ser cristiano es formar parte de la familia divina, en la cual encontramos verdadera libertad. Ser cristiano de hecho involucra el comunicar a otros esa libertad en un mundo que aún está siguiendo a su falso Abraham, en el cual creen ser libres. Y creo que esa es nuestra palabra de esperanza. Nuestra palabra de esperanza es que podemos vivir esa libertad, y no solamente la podemos vivir, la podemos compartir. Y aunque muchas veces vamos a hallar resistencia en las personas que nos dirán que ellos ya son libres porque tienen a su falso Abraham, nosotros tenemos garantía en Cristo Jesús. Si usted revisa en el pasaje que acabamos de leer, más abajito dice ahí el verso 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, cuántas gracias te damos, Señor, porque en ti somos verdaderamente libres. Y tú nos has libertado, Señor, simplemente para ya no volver atrás, Padre. Para no volver a ese pasado que nos tenía presos, Dios. Para no volver a ese pasado que causó tanto dolor. Ayúdanos a caminar en ti, Padre. Ayúdanos a caminar en tus pasos, en tus estatutos, en tus enseñanzas. Como dice tu palabra, ayúdanos a permanecer en tus palabras. Señor, no es una situación fácil. Nos llama al pasado, nos llama a la nostalgia, pero también entendemos que no nos dejó nada, Padre. Y como lo estableció tu discípulo, ¿a dónde hemos de ir si solamente tú tienes palabras de vida? Ayúdanos a permanecer en esas palabras de vida. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, tengo avisos. Miren, mañana viernes 3 de noviembre, tenemos camino a la cumbre a las 6 de la tarde, ahí en las instalaciones de Torrefuerte. El acceso es gratuito. Es una pequeña probadita de lo que será el 17 y 18 de noviembre, que ya es nuestra cumbre global de liderazgo. Pero mañana tendremos una pequeña probadita. Yo le animo, si usted está dudoso, no sé si ir a la cumbre o no, todavía tenemos boletos disponibles, pero si está dudoso, ¿qué le parece si mañana nos acompaña a las 6 de la tarde? Y entonces usted tendrá una probadita de estas charlas de los grandes líderes de grandes empresas a nivel mundial que nos comparten sus experiencias, que nos comparten sus estrategias de liderazgo y, ¿por qué no? Un toque, una probadita también de su fe y de cómo ellos han podido salir adelante en grandes empresas, en grandes negocios, también con la ayuda de Dios. Entonces le animo para que usted pueda tener esta probadita de la cumbre en camino a la cumbre mañana 3 de noviembre 6 de la tarde. Les repito, el acceso es gratuito. El sábado, yo lo quiero invitar porque mire, el sábado a las 9 de la mañana tenemos nuestra reunión de oración de varones. Varón,
todas esas cargas que de repente deja el trabajo, la familia, ¿no? Y que de repente nos cuesta abrir en la misma familia, con la esposa, con los hijos. Bueno, pues mira, vamos a hacer un club de Toby, nos juntamos los sábados a las 9 de la mañana y ahí tú y yo podemos compartirnos aquello que nos preocupa, aquello que de repente nos quita el sueño, aquello que de repente nos estresa, ¿no? Como cabezas de hogar nos estresa. El sábado a las 9 de la mañana te esperamos. También en la tarde, el sábado a las 6:30 de la tarde, hay una reunión para universitarios, Worship Night. Es una reunión de adoración. Muchachos, anímense, este sábado a 6:30 de la tarde. El 11 de noviembre yo los quiero invitar, perdón, aquí tengo a mi mascota. El 11 de noviembre yo los quiero invitar a una conferencia llamada ¿Por qué me comporto así? Y es un análisis, un abordaje hacia nuestros patrones formativos, cómo hemos sido configurados en nuestra educación, en nuestras experiencias, y a eso es por eso que de repente nos comportamos, hacemos y decimos lo que hacemos y decimos, ¿no? Y bueno, esto contrastarlo a la palabra de Dios, ¿no? Yo le invito, en verdad va a ser una conferencia muy, muy, muy interesante. Será este 11 de noviembre, sábado, a las 6 de la tarde en las instalaciones de nuestra iglesia Torrefuerte. Y también los queremos invitar para este 2 y 3 de diciembre a nuestro retiro de familias en el Centro Vacacional Metepec. Usted encontrará mayores informes ahí en la página de Facebook en Familias Torrefuerte. Como siempre, invitarlo a nuestros cultos dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde, para que nos acompañe. Nos dará mucho gusto recibirle allí en la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Si por alguna razón usted no puede asistir, recuerde que transmitimos nuestro servicio de las 12 del día. Y bueno, pues para todos aquellos que nos han dejado un saludito, quiero devolver la cortesía de los saludos. Tengo aquí voy desde el inicio, voy a comentarlos rápido. Está María Sara González, muy buen día. Mi hermanita Angie Pedraza, mi hermana Leo Patiño, qué gusto saludarles. Tengo también aquí a Álvaro Barojas, Ruti Castro, hermanita, qué gusto saludarles. Está mi amigo Isaac, está Vicky Ruggerio. Tengo a Eva Salazar, me da mucho gusto saludarles. También de repente los encuentro en la iglesia y es un gusto saludarles. Hilda Bandera, tengo a Hanna, Irma Argüelles, mi amigo Gerardo Arellano, qué gusto saludarte. Gracias a Dios por lo que ha compartido ayer y en esta mañana. Gracias a Dios por su palabra. La palabra de Dios es un tesoro, mi hermano. Está Angie de Zamorano, muy buenos días. Silvia Mancilla. Dios continúa prosperando nuestro diario vivir. Claro que sí, es nuestra esperanza. Alfredo Hernández, Gloria Ileana Carrillo de León, muy buenos días. Dice, le doy gracias a Dios por otro año más, estoy cumpliendo años hoy. Hermanita Gloria, qué bendición, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le prospere, que Dios conceda todas las peticiones de su corazón. Está también, es su mami la que cumple años, entiendo. Bueno, pues damos muchas gracias a Dios por otro año más de la vida de su mami. Por favor, un respetuoso abrazo de nuestra parte y que Dios le bendiga mucho. También tengo a mi hermana Mónica Gordillo, mi hermano Alfredo Hernández, que pide oración para que le ayude a encontrar un trabajo para sustentar a mi familia. Mi hermano Alfredo, con todo gusto oramos. Le pido por favor que tome unos minutitos durante el día para orar. Voy a hacer una oración express. Amado Padre, Señor, no queremos dejar pasar esto, Padre. Yo te pido por Alfredo, Dios, para que seas tú trayendo ese trabajo, Padre, no como un capricho, Señor, sino porque es necesario sustentar a la familia. Te lo pedimos encarecidamente en Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Tengo también a mi buen amigo Cheo, Eliseo, qué gusto saludarte, también un abrazo. Y tengo también aquí a Paco, sábados 8 de la mañana. Perdón, yo dije 9 de la mañana, discúlpenme, tiene toda la razón. Es sábados a las 8 de la mañana, tenemos nuestra reunión de varones. Gracias, Paquito, te agradezco mucho. Y como siempre, mi hermano, mi hermana, no me canso de pedírselo. No se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración, no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.